Buenas tardes o buenas noches, soy Olga Tarnovska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Esta es la bandera de Ucrania que voy a dejar en los vídeos para los que reclaman la ausencia de la grande bandera a mis espaldas. Tengo una aquí, pero no tengo dónde acomodarla y la logística de los vídeos está un poquito complicada. Así que me tenéis que perdonar y vamos a empezar los vídeos con esto. Los que no se han suscrito todavía, suscríbanse para recibir la información sobre Ucrania de primera mano. Estamos más o menos tranquilos hoy, aunque hubo una alarma de varias horas, o sea, 3 alarmas diferentes que se repetían porque hay ejercicios militares de aviones en Bielorrusia y eso significa que hay posibilidad de lanzamiento de misiles hipersónicos Daga y eso hace que toda Ucrania tiene que bajarse a los refugios, aparte de los cortes de luz y aparte de las batallas que siguen en la parte de Donetsk y Lugansk, donde Rusia concentra su ofensiva en espera de la llegada de las armas occidentales a Ucrania, de la llegada masiva que Ucrania solicitó hace mucho tiempo y que ahora van a aparecer. Entonces Rusia quiere aprovechar ese periodo, que es un mes más o menos, que ellos calculan, para hacer todo lo posible, aunque sin tener, digamos, armas, están pues lanzando a la gente a atacarnos. Así que estamos en esa dinámica. Hay explosiones en varios sitios ocupados rusos como Mariupol, pero Ucrania no tiene acceso a aquella zona controlada por los rusos, pero sabemos que ya están llegando los misiles y destruyendo algunos puntos de concentración del enemigo. También hay grupos de sabotaje rusos atacando Ucrania en la delta de Danubio, que están intentando pues, entrar por aquella zona en barcos. Y Ucrania ya ha interceptado o liquidado 5 embarcaciones con los soldados rusos a bordo. Entonces, la guerra sigue. A veces nos llegan las informaciones un poco más tarde, pero es lo que hay. Y yo, de lo que quiero hablar, son cosas que nos molestan ahora mismo. Y es que Ucrania está intentando impedir la participación de los atletas rusos y bielorrusos en las Olimpiadas del año 24. Ahora, como sabéis, han empezado las calificaciones y el jefe del Comité Olímpico Internacional, Bach, creo que Thomas Bach, ha dicho que el deporte está fuera de la política. Rusia, cumpliendo ciertas reglas de no usar su bandera, puede participar. Mientras tanto, el jefe del Comité Olímpico Ruso dice que ellos quieren participar con la bandera justo porque están fuera de la política. Y Ucrania está apoyado por una serie de países que dicen que no van a participar en el año 24, si la guerra sigue y los rusos participan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan sensibles a todas esas cosas? Quiero explicaros la magnitud de la penetración rusa en el mundo, que muchas veces no tenemos ni noción ni idea. Pues un amigo mío está estudiando ruso en el Instituto Pushkin. Entonces, en el libro empieza de ruso. Me llamo Vladimir Putin, soy el presidente de la Federación Rusa. Vale, ese es el primer texto y así siguen todos los textos de este manual. Así que a mí no me extraña en absoluto que la gente que esté consumiendo ese tipo de información, aunque solo por mero placer de aprender ruso, al fin y al cabo piense, amolde su cerebro a toda esa información. A mí no me extraña que mi amigo sea anti-OTAN y no me extraña que él esté en contra del envío de las armas a Ucrania, porque ya tantos años con el Pushkin a todo el mundo afecta en el cerebro. Entonces, a lo mejor coincide con su ideología, vale, me parece muy bien, porque también hay gente así, pero tenemos que entender que todo lo que esté vinculado con Rusia es una cosa propagandística, ideológica y de influencias. Entonces, os voy a dejar un artículo que también existe en inglés, que es un resumen de lo que es
el germen ruso en el extranjero. ¿Vale? Entonces, muchos gobiernos son prorrusos. En los últimos años esa tendencia, gracias a Dios, va cambiando, ¿no? Con la salida de Merkel del gobierno alemán, ellos ya de ser claramente prorrusos ya están mostrando algunos indicios del sentido común. Pero, por ejemplo, creo que en el año 17 o un poco antes fue asesinado uno de los líderes opositores chechenos en Berlín, o sea, en plena calle, ejecutado con un disparo en la cabeza, y el gobierno casi no hizo nada para investigar realmente ese crimen. Con indicios políticos han dicho que eran entre ellos los mafiosillos que están ahí, aunque aunque todos sabían que era un asesinato político en el territorio de otro país. Vale, también el caso de Litvinenko, ¿os acordáis? Pero ya hace muchísimos años en Inglaterra, que fue intoxicado. El gobierno no estaba tan a favor de investigarlo, de realmente revelar lo que estaba pasando ahí, hasta que ya después de un informe de los servicios de seguridad se han puesto serios con esto y ya están bastante alerta contra todo lo que Rusia pueda cometer en sus propios territorios. Entonces, en el año 2016, en el Paseo Brandy de París, se abre la catedral de la Iglesia rusa del Patriarcado de Moscú, Trinidad, ¿no? Al lado estaba pared en pared con los servicios, digamos, estatales franceses, con lo cual se hablaba que era un centro de escucha y espionaje ruso en Francia. Después hay una organización que se llama Diálogo Franco-Ruso, que lleva un año siendo investigada por los servicios de seguridad franceses, porque se dice que era una embajada paralela que se dedicaba a promover los niveles, los intereses de Rusia a nivel de gobiernos, de instituciones, etc. Entonces estaban involucrados algunos diplomáticos, como Thierry, por ejemplo, de la derecha, de la extrema derecha, como Thierry Mariani, un antiguo ex senador también, gente que iba a Crimea, que justificaba todo lo que está haciendo Rusia aquí. Entonces, esto existe en diferentes niveles y en diferentes países. Y también se ha investigado, así de grosso modo, que no es una investigación, digamos, exhaustiva, que indirectamente o directamente promueven los intereses rusos en todo el mundo, más de 1.300 personas y 900 organizaciones. En particular, en Europa son en 19 países del mundo y 17 de ellos en Europa. Vale, entonces, por supuesto, son centros culturales como Ruski Dom, Casa Rusa, que estaba promoviendo todo lo que es narrativa rusa. Luego son centros que coordinan los inmigrantes. En algunos países la diáspora rusa es muy grande. Entonces, esa gente, Ruski Dom es el punto de entrada en un país para pues juntar a la gente, no solamente los rusos, sino los rusófilos o los de los antiguos países, que también antes de la guerra, incluso después me imagino que muchos ucranianos también iban a estos sitios. Por ejemplo, en Austria, por cierto, Austria ha dicho que no nos va a dar armas, junto con Hungría. En Austria, la gente de esa... hubo un escándalo porque ellos han dicho que Ucrania no existe como país. Entonces, esa gente están ya intentando, digamos, fidelizar lo que es el ambiente de un país. Luego, por supuesto, los centros eslavísticos, por supuesto, ellos siempre tienen unos rusófilos apasionados, enamorados de Rusia, que son profesores, que son gente de cultura, ya locales, ¿vale? Que involuntariamente propagan todo lo que son cultura rusa. Gran cultura rusa, el ballet y todo esto, el lago de cisnes, bibliotecas, conciertos, centros de estudio como Pushkin, donde yo soy Putin, ¿no? Presidente de Rusia. Todo esto hay en muchísimos países, muchos de vosotros habéis oído hablar de esto.
Después iglesias, ¿vale? La iglesia que estaba en el extranjero antes era vista como una especie de oposición, ¿no? Que son los aristócratas que salieron, que fundaron, los sacerdotes, pero ya se incorporaron casi todas las iglesias al patriarcado de Moscú, o sea, son igual de contaminantes que cualquier sitio, centro cultural. Luego hay organizaciones digamos, culturales de varias índole, ¿no? En Tarragona existía un centro cultural Dostoyevsky que mandaba a los niños hispano-rusos a veranear a Crimea ocupada por Rusia, ¿no? También, por ejemplo, existen aristócratas, esa gente que salió, que supuestamente sus bisabuelos o quienes sean, salieron de la Rusia zarista con la revolución bolchevique y ellos se quedaron ahí todos nostálgicos, como el conde Sheremetyev, ¿no? El conde Sheremetyev está todo nostálgico, pero firma con muchos otros la carta de apoyo a Rusia en esa guerra contra Ucrania. Entonces, y al mismo tiempo están indignadísimos por la rusofobia que existe en el mundo, ¿vale? Entonces, esa gente es contaminante a nivel cultural, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de evento que ellos promueven, ¿vale? Es para dar una imagen positiva, especial, y el dinero que se gasta ahí no se cuenta, o sea, Rusia invierte en ese tipo de organizaciones. Incluso hay, por ejemplo, en Italia, hay un máster de relaciones internacionales a ruso-italianos, ¿vale? Entonces, es un programa pagado por Rusia para fidelizar a la gente que está ahí y que quiere, pues, desarrollarse en este. No digo que siempre sea una cosa alarmante, pero simplemente os muestro el abanico que a lo mejor ningún país en el mundo tiene, ¿no? De promoverse a todos los niveles fuera de su territorio. Rusia sí. Ya empezó después de la revolución bolchevique, creo que en el año 20, cuando Lenin firmó un acuerdo de la infiltración de la gente fuera del país, y ahí sigue. Pues ya no os digo ya los servicios especiales, gente reclutada por espías y todo eso. Entonces, se sospecha, hay una lista secreta de 5.730 organizaciones supuestamente amistosas y prorrusas. Resulta que la mitad eran organizaciones rusas, entonces se descartan, pero la otra mitad sí que eran algunos centros, digamos, conjuntos, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Granada existía un centro ruso financiado por Rusia y después de que empezó la guerra, pues dicen que se pasó a ser financiado por la misma universidad, ¿vale? Y los centros parecidos en Polonia y en la Gran Bretaña, pues simplemente se han cerrado. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una cantidad de gente que está teniendo ciertas relaciones con Rusia y, por supuesto, son todos los que son pacifistas, antiarmas, que todos los rusos son buenos menos Putin, que es malo y loco. Entonces, todo ese rollo que estamos fuera de la política, el deporte, la cultura, el arte, la ciencia, todo esto. Pero lo que no se dan cuenta es que justo a través de ahí es por donde entra el cáncer ruso a todas las sociedades. Bien, luego tenemos políticos, ¿vale? De políticos ya todos sabemos que hay partidos financiados por Rusia, como yo ya he dicho, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, ¿no? En Italia, por ejemplo, es la Liga, también Salvini, también Le Pen en París, en otros países son de extrema izquierda, no voy a decir, no voy a poner nombres, ¿no? Entonces Rusia sí que tiene ya sus hilos de influencia y esa gente se activa cuando hay que bloquear decisiones políticas a nivel de gobiernos, a nivel de parlamentos, a nivel social, de ayuda a Ucrania. Entonces es una arma que a lo mejor no dispara todos los días, pero cuando tiene que disparar, ahí lo hace. Bueno, entonces tenemos también parlamentarios europeos que siempre son, cuando se analizan sus votaciones, siempre son a favor de Rusia y luego muchos de ellos tienen alguna que otra conexión con Rusia que no está a la vista, pero ahí está. Entonces ellos siempre son, por ejemplo, cuando se toma alguna decisión
sí, qué sé, persecución de presos políticos en Rusia, pues votan en contra, la discriminación de los tártaros en Crimea también. Entonces, todo esto son matices, pero están, ¿vale? Y hacen como que esa gente lo hace por libre albedrío, pero no lo hace por libre albedrío. Ese albedrío vale mucho dinero. Bueno, y por supuesto, los periodistas, en los medios. Tenemos a Sputnik, tenemos a Russia Today, y tenemos un montón de plataformas organizadas para democracias, diálogo, no que sé, diálogo de San Petersburgo, un foros de libres pensadores a donde entran, pues invitan a la gente y que estén ahí intercambiando experiencia. Pero todo esto es influencia. En cada país, cuando hablamos de Lucibaya es una que opera en España, que está ahí contando las historietas de Bombás 8 años destrozado y los niños matados por los nazis ucranianos. Pues Yushivaya, gente como ella está en cada país. O sea, Rusia ya tiene a sus mensajeros, sus portavoces, que hacen este papel. Pues nada, y también tenemos, claro, gente intelectual, ¿no? Gente que son profesores, que están trabajando en pues, universidades, y por ejemplo uno que se llama Dominique Levien, que hizo el libro Entender a Putin, ¿vale? Justificando que Ucrania siempre ha sido la zona de intereses de Rusia, y entonces que hay que entender que eso es así, y el mundo es así, y tenemos que aceptarlo, ¿vale? Es que tenemos que entender a Putin. Recopilando, todo esto son armas. No hay política, no hay deporte sin política, no hay cultura sin política. Y hoy ya tenemos la noticia de que ha dado Reuters que la International Federation of Journalists excluyó la Asociación de Periodistas Rusos como miembros. Y eso es un ejemplo que tiene que ser seguido por todas las organizaciones, a todos los niveles y en todos los ámbitos, sea deporte, sea cultura, sea música, sea lo que sea. Este país no merece la pena estar en el mundo civilizado. Este es un país genocida, asesino y terrorista. Y venceremos.